En plena guerra, una jovenzuela muy bonita descubrirá que su belleza será su peor pesadilla. Esta historia la empezamos conociendo a Samira, una guapetona muchacha que después de despedirse de su familia y de su ciudad donde nació y creció debe de irse a un pueblito lejano a enseñar como maestra voluntaria. La pobre jovenzuela se despide de todo y de todos con una sonrisa de oreja a ojera porque claramente ni se imagina lo que le espera. Luego de esto y tras un largo viaje de 3 horas en autobús por fin llega al pueblito. El lugar era muy diferente a lo que Samira estaba acostumbrada, pero ella era una mujer empoderada que no se iba a dejar achicopalar por esas cosas. Ya en el pueblo y tras caminar un poco la mujer llega a la que será su casa de ahora en adelante. Aquí luego de recorrer un poco la casita, con desilusión se acerca a la ventana y para acabarla de fregar ve irse el autobús que la llevó a ese lugar, pensando cegaramente que ya era muy tarde para arrepentimientos. Sin más que hacer la jovenzuela se acuesta a dormir para al siguiente día muy temprano llegar a la escuelita a dar sus clases. En el lugar se presenta con los estudiantes y después de dar sus primeras horas como maestra voluntaria, a Samira le da por irse a jugar a una colina con todos los chamacos. Estando en lo alto de la colina tiene el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Justo en ese momento Samira empieza a ver humo acompañado de unas fuertes explosiones que vienen desde el pueblo vecino. Posterior a esto y como era de esperarse, Samira baja corriendo esa montaña para llamar a su familia. Lo malo es que nadie le responde. Unas horas más tarde y como la jovenzuela no se había podido comunicar, Samira decide mejor escribirle una carta a sus papás mientras miraba una foto familiar que ella tenía, pensando que mejor me hubiera quedado en la casa rascándome la barriga. La carta planeaba enviarla a Sarajevo, que era donde estaban sus padres, con lo que no se esperaba es que la mañana siguiente empezarán los días más oscuros en la vida de la pobre Samira. Esa mañana el escándalo que había afuera despierta a Samira, quien al mirar por la ventana observa a muchos hombres armados frente a las puertas de sus vecinos. La jovenzuela al ver todo esto se pone lo primero que encuentra y se prepara para huir, con la mala suerte que justo en ese momento un hombre abre la puerta de su casa. Este sujeto la mira y le dice que están recogiendo a todos los aldeanos para llevárselos. Samira, bien ágil para intentar hacerlo cambiar de opinión, le prepara un café para que el tipo tome. Mientras tanto ella le cuenta que había acabado de llegar al pueblito y que no se la podían llevar porque era una profesora que enseñaba en la escuelita. Al peludo esto claramente le vale 3 quesos y le dice que muy rico y todo, pero el café no tenía pan. Por esto el tipo se encabrona y le dice que mejor aliste todas sus cosas porque ya el autobús los estaba esperando para que se fueran. Este grupo de hombres llevan a Samira y al resto de aldeanos a un edificio vacío. Estando aquí, uno de estos hombres hace dividir a los aldeanos en 2 grupos según su género, dejándonos ver de una manera cruda cómo son separadas familias enteras. Luego de esto a las mujeres las dejan en ese edificio y a los hombres los llevan afuera para nunca más volvemos a ver. Tristemente aquí nos damos cuenta que muchas mujeres quedan sin esposo y muchas niñas sin sus papás. Luego de esto al poco tiempo todas las mujeres, niñas y adultas son llevadas en un autobús en un largo viaje. Después de la travesía llegan a un hangar el cual será su nuevo hogar de ahora en adelante. Como era de esperarse luego de semejante viaje todas están cansadas y sin más donde, todas se acuestan en el suelo frío para poder descansar un poco. Como si esto ya no fuera suficiente, las pobres tampoco tenían nada para comer ni tomar. La mañana siguiente las sacan del lugar para que hagan del 1 y del 2 y también para que se laven la cara. A los pocos días de estar en Stasi, como todas estaban aguantando hambre y chupando frío, las mujeres más viejitas y débiles por lógica se empezaron a enfermar. Samira y otras mujeres intentaban ayudar, pero era difícil poder ayudar a todas. Uno de esos días cuando Samira andaba por ahí mira que varias mujeres jóvenes estaban siendo llevadas a la fuerza a otro lugar. La jovenzuela aquí se da cuenta que su lindo rostro podría ser un problema, así que desde ese día empieza a utilizar una pañoleta en su cabeza y también a estar cerca de los niños pequeños para ser confundida con una madre y pasar desapercibida. La cosa es que esto no le funciona de mucho, porque la pobre de Samira ya había sido fichada desde mucho antes, así que ningún disfraz la pudo ocultar de su belleza. Un día mientras Samira hablaba con otras mujeres pensando que esa la había librado, la pobre jovenzuela es llamada por uno de los soldados que la lleva a un cuarto pequeño donde la esperaban 3 soldados más. Estos 3 hombres tenían altos cargos en el grupo de soldados que estaban con ellas y habían escogido desde un inicio a Samira para descargar toda la frustración carnal que sentían, aplicando amor forzado a la chica. Pasando así la pobre jovenzuela las horas más tristes de su vida. Después de terminar y como Samira se portó bien y no opuso resistencia, los 3 hombres como premio la llevan a otra celda más decente. En esta celda se encuentra con varias mujeres a las que se le puede ver la cara de desgracia que mantienen porque siempre eran obligadas a servir los deseos de los soldados y a complacerlos cada que ellos querían. Con el paso del tiempo vemos como Samira se encariña con una de sus compañeras de cuarto y forman una bonita amistad a pesar de todo lo malo.
Un día mientras hablaba con su nueva amiga, un soldado llama varias veces a Samira para que le diera varias clases de anatomía avanzada, y así el poder aprender la lección y ella no pierda la vocación de ser maestra voluntaria. Por otra parte, la nueva amiga de Samira es bastante joven, y un día vemos como la niña es sacada de la habitación por un hombre de uniforme quien dice ser el amigo de un hermano de la niña. Samira, aunque sospechando bastante de todo esto, no tiene más remedio que dejarla ir, y lo único que puede hacer después es esperar su regreso. Varios días pasan y Samira, mientras hacía lo de ella, no dejaba de extrañar y de preguntarse dónde podría estar su amiga. Un día de esos la espera se termina, y el mal presentimiento que tenía la mujer resulta ser cierto, ya que esa mañana regresan a su amiga aunque con una grave herida en la espalda. Samira trata de hacer todo lo que estaba en sus manos para salvarla, pero al ser tan grave la herida, un día la niña se duerme para nunca más despertar. Las emociones se apoderan de Samira y la jovenzuela no quería que ni ella, ni el resto de sus compañeras tengan que pasar por lo mismo que su amiga, entonces se arma de valor para llevar a cabo una rebelión a su manera. Samira empieza a arreglarse y a pintar sus labios con un labial para que su belleza sobresalga del resto de las otras mujeres. Su plan funciona y la jovenzuela es llevada ante el líder de los soldados. Este desgraciado se hace llamar el capitán, y fue él personalmente quien mandó a llevar a Samira ante él, porque estaba muy atraído por el coraje que esta jovenzuela tenía. Luego de esto, Samira es enviada a su celda, pero solo para que se ponga lo mejor que tiene. Esa noche un soldado escolta a Samira a la casa del capitán, la mujer ocultando el miedo con una sonrisa. Sabía que no podía perder la calma. Después de terminar la cena, el capitán quería de postre a Samira, y empieza a acercarse a la jovenzuela obteniendo así lo que quería. La pobre jovenzuela, aunque tenía que vivir esto todos los días, ya ningún otro hombre se le acercaba porque ahora era la mujer del capitán. Aparte de esto, Samira también aprovechaba cada encuentro que tenía con este sujeto para sacar comida y llevarla a sus compañeras. Un día el miedo se apodera más de Samira, pensando que ahorita sí nos van a mandar con San Pedro a todas en cualquier momento, cuando ve a un grupo de hombres sacando a las personas de sus celdas para desvivirlas. Después de ver todo esto, la jovenzuela se va para donde el capitán para darse cuenta que era lo que estaba pasando. La mujer le prepara un café y mientras están hablando, unos soldados pasan buscando al capitán. Esto lo aprovecha la jovenzuela para poder llamar por teléfono. Lo malo es que justo aquí aparece el capitán. Este hombre lo único que hace es hacerle una serie de preguntas muy extrañas y luego la despacha. Al día siguiente hay un ruido en las afueras, y de inmediato Samira y las demás prisioneras empiezan a empacar sus cosas por órdenes de los soldados, que también las empiezan a llevar al autobús. Uno de ellos toma a la joven del brazo y se la lleva a la casa del capitán. Este hombre le pregunta cómo estaba, y ella le responde con la misma pregunta. El capitán le dice que ya puede regresar a casa, que la guerra terminó. Aparte de esto, el capitán también le da algo de dinero para que pueda regresar a su ciudad. El hombre también le dice que se marche ahora antes de que cambie de opinión. La jovenzuela sale corriendo despavorida, cuando de repente el capitán le dice que espere, pero solo era para entregarle su bolso, que lo había olvidado. En otra escena, Samira por fin está en el autobús y va directo a su libertad. Aquí, mientras se alejaban de ese lugar, se dan cuenta que fueron prisioneras del ejército serbio, el cual rechazó la proclamación del Estado bosnio ya que tenían diferencias étnicas, culturales y religiosas. A pesar de todo, la guerra termina y todas pueden volver a la libertad y tratar de rehacer sus vidas. Después de unos días vemos que Samira se da cuenta que estaba embarazada debido a las malvadas acciones que hacían los soldados con ella. Posterior a esto, la mujer habla con un médico para tratar de deshacerse de la criatura, pero al final nos podemos dar cuenta que la jovenzuela decide tener al niño, y Samira finalmente da a luz, y aunque seguía teniendo en mente darlo en adopción, después de ver lo lindo que era y que el chamaco no tenía la culpa de nada, decide conservarlo. Finalmente la película termina mientras todos vemos como Samira con lágrimas en los ojos amamanta a su hijo, y así termina esta historia de una mujer que se dio cuenta que su belleza fue su peor pesadilla. Espero disfrutes la película. Por favor, comenta y comparte el video con tus amigos. Nosotros nos vemos pronto con otra película así.